Oh yeah. Ok, bueno. ¿Quieres empezar tú, Elena? No, tú, Fer, tú comienza. Ok, bueno, bienvenidas, bienvenidos a todas y a todos. Es una alegría tener de vuelta a Sergio acá. No me acuerdo cuántas veces te hemos tenido, Sergio, pero sé que sos un repetidor acá. Repetidor serial. Sí, creo que varias veces. Bueno, siempre es un placer. Bueno, para quienes no lo conozcan, Sergio practica el psicoanálisis en Córdoba, es miembro de la École Académique de Psychanalyse y, bueno, tiene varias cosas escritas que hoy le pedí para que me las recordara. Eh, bueno, para empezar, tiene varios libros: Sájar Masoch, Análisis de un amor impuro, El psicoanálisis y sus diagnósticos, Viajar con Freud, Trazos, una novela, Fragmentos de una literatura imaginaria, bueno, y multiplicidad de artículos. Ha escrito además cuentos, en fin, o sea que podemos decir que además es un escritor, Sergio. Eh, bueno, con Sergio en realidad comenzamos a pensar en invitarlo a partir de este texto que nos envió, Silenciar al apestado, texto que fue publicado en Ediciones Justín y que nos parece que abre, para tomar esa palabra que él utiliza, para ir pautando y puntuando los diferentes tiempos del texto, abre a muchas líneas posibles de análisis respecto del tema de la segregación, y no solo. Entonces, lo que vamos a hacer es una conversación donde en principio le vamos a dar la palabra a Sergio para que él nos cuente acerca de la producción de este texto y lo que quiera decirnos, más o menos 20, 25 minutos, una cosa así. Después le vamos a hacer algunas preguntas que hemos pensado en Ediciones Justín y luego abriríamos la discusión al público para intercambiar. Así que bueno, Sergio, empezamos contigo contándonos lo que quieras de este Vale, texto, en fin. vale. Cuando, cuando viví en Cuba, tuve la suerte de ir a ver a unos cuantos músicos de allá, y entre ellos lo vi a Carlos, lo fui a escuchar a Carlos Varela. Y estoy hablando del año 87, ¿no? Y entonces, en un momento, Carlos Varela, entre una canción y otra, comenta que en Cuba había artistas A y artistas para, ¿no? Entonces estaban los artistas a Barcelona, a París, a Moscú, y los artistas para Camagüey, para Trinidad, etcétera, etcétera. Y que él era un artista para en ese momento. Después fue un artista A, pero en ese momento era un artista para. Así que traigo este recuerdo porque efectivamente no es la primera vez que estoy acá y quiero agradecer una vez más la posibilidad de encontrarme con ustedes a conversar. Este, Porque bueno, cuando uno trabaja, produce textos, los publique o no, porque digo, después del listado que te mandé, a eso habría que añadirle los otros textos que están sin publicar, algunos que se publicarán en breve, pero uno lo que busca, además de un lector, es un interlocutor. Y entonces este espacio y otros que existen son justamente la posibilidad de tener interlocutores, ¿no? De que lo que uno por ahí produce, piensa y yo qué sé, tenga algún puerto, tenga algún puerto de partida y de llegada, ¿no? Así que bueno, considerándome un psicoanalista agradezco, agradezco la invitación. No sé si algún día seré un psicoanalista A. Por ahora soy para, solamente. Este, Así que bueno, quería comentar sobre la fabricación de todo este choclazo, que es largo, muy largo, y que tiene tantas partes disímiles. Entonces me gustaría comentar un poco el cómo fue fabricado. Este texto fue escrito aproximadamente entre 2018 y 2022
como trabajo de un equipo de investigación en el que yo estaba en la Facultad de Psicología, cuyo tema en ese periodo de tiempo, 18-22, era la segregación. Antes habíamos tenido otros temas, como por ejemplo hubo un periodo donde trabajamos sobre las nuevas leyes de Argentina, de ahí salió un texto que fue publicado. Entonces, bueno, es un equipo que ahora terminó porque la directora del equipo se jubiló y se desarmó el equipo, pero que venía existiendo aproximadamente desde el año 2010, más o menos, con diferentes proyectos. Y entonces, bueno, es un texto que está escrito a lo largo del tiempo y en donde en el medio estuvo la pandemia, ¿no? Entonces, está tocado también por la pandemia, por algunos fenómenos que ocurrieron en la pandemia. De hecho, hubo hasta como ciertas reescrituras a partir de fenómenos que aparecían en la pandemia y que yo de alguna manera los consigné brevemente en el trabajo, pero bueno, que está ahí como subsuelo, como de manera subterránea, no la pandemia en sí misma, no el COVID, sino fenómenos que fueron transcurriendo, ¿no? Como por ejemplo los aplausos a los médicos a determinadas horas del día y después, muy rápidamente, la segregación a esos mismos médicos que eran aplaudidos, que no los querían viviendo en el edificio porque podían llevar el bicho al edificio, ¿no? Es decir, es ese doble fenómeno. Este, entonces, bueno, este trabajo tiene toda esa extensión de tiempo. Por otra parte, debo decir que hay una parte que finalmente, cuando volvimos de la pandemia, medio que ya lo único que teníamos ganas era de empezar a cerrar la investigación, y entonces hubo una parte que yo tenía pensado abordar en este trabajo y que no lo hice nunca finalmente, porque entre otras cosas debo decir que soy bastante vago, y no me gusta trabajar. Entonces cuando empezó a declinar un poco el interés en el equipo, quedó, pero que era, la otra parte era de las segregaciones de la que fue producto el psicoanálisis, ¿no? Es decir, si la segunda parte, que es el otro giro del 20, es la actitud segregadora del psicoanálisis, también hay una segregación hacia el psicoanálisis, segregación que estuvo a todo lo largo de la historia del psicoanálisis y que hoy puntualmente, por ejemplo, para quienes somos docentes universitarios, en Argentina al menos, lo podemos vivir de una manera muy fuerte, el avance que hay de las neurociencias y de las otras tipos de terapias contra el psicoanálisis para dejarlo afuera de la currícula universitaria, ¿no? Con argumentaciones varias, entre ellas de que no es una ciencia, etcétera, 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 pero que hay algunos avances muy fuertes y que en definitiva encubren una sola cosa, que es la pelea por los consultorios afuera, ¿no? O sea, porque como psicoanálisis es una materia de segundo año, entonces los chicos entran, vamos a decirlo así, hablando muy campechanamente, entran tiernitos, se encuentran y suelen sentirse como bastante fascinados por el psicoanálisis, y entonces, bueno, empiezan a, más allá de que la carrera después no tenga mucho más de psicoanálisis, pero bueno, es como que ya, entonces lo quieren sacar, si no de la facultad, al menos sacarlo al segundo año, para que entonces los chicos ya lleguen a psicoanálisis con la cabeza formateada a otra cosa, para que entonces después, a la hora de derivar, porque los alumnos son grandes derivadores, a la hora de derivar, deriven a los sistémicos, ¿verdad? Y no a los analistas. Entonces, en definitiva, es una pelea por los consultorios y no por la teoría, pero bueno, pero ponen en marcha todo un aparato segregativo al interior de la universidad que es muy fuerte, es muy fuerte. Bueno, eso finalmente quedó de lado, no lo hice, quizás algún día lo retome, no sé. Y una última aclaración antes de entrar un poco más en tema, y es que la tercera parte de este trabajo, que es sobre el trabajo de purificación y simplificación llevado adelante por Miller con respecto a los seminarios de la CAM, no lo entregué nunca al equipo de investigación, porque ese equipo, salvo Roberto Saban y yo, que somos miembros de la École Lacanienne de Psicanálisis, todo el resto del equipo eran miembros de l'EOL.
Entonces, no tenía ningún sentido presentar eso ahí para empezar a generar rispideces en un equipo que veníamos trabajando hacía 12 años juntos. No tenía sentido, entonces, bueno, nunca lo presenté ahí en el equipo y, bueno, creo que esta vez es la primera vez que circula en algún lado. Una última aclaración, el segundo punto, el otro giro del 20, va a ser publicado en un tiempo breve, supongo, con unas cuantas correcciones a este original que está ahora ahí, unas cuantas correcciones que son más bien correcciones de forma y más con referencias y notas al pie y esas cosas, que no sé cuándo, pero bueno, Juan Luis capaz que tenga alguna novedad sobre eso porque va a correr a cargo de él la publicación en una revista. Pero bueno, no sé en qué tiempo será, pero bueno, ese texto va a ser publicado así solo. Yo tampoco. Bien, bueno. Y por otra parte, este texto mismo se está transformando en este preciso instante en un libro. Y bueno, ya aprovecho y voy a arrancar con algo de esto, y es que el miércoles 6 vamos a presentar aquí en Córdoba el libro de Fernando Barrios, de Generar Psicoanálisis, y a partir de la lectura del libro de él, realmente me hizo volver sobre este texto, me hizo dar un brinco, me dio ganas de profundizar más en ese texto y he empezado a leer, a partir del libro de Fernando, he empezado a leer un montón de cosas, con lo cual también le agradezco públicamente que me haya llevado hacia otras lecturas, como por ejemplo leer a Tami Ayuch, que realmente me parece un autor imprescindible, realmente me parece imprescindible, no necesariamente para estar de acuerdo, sino para abrir la cabeza de interrogantes, para llenarse la cabeza de preguntas, ¿no? Hay cosas que dice que son muy provocativas y que entonces me parece que, bueno, hay que atenderlas y poder interrogarse y no cerrarse, como diríamos acá, perdónenme la grosería, cerrarnos como culo de muñeca y que nada nos entre en la cabeza para preguntarnos, ¿no? Algo que, bueno, hay que reconocer que el psicoanálisis durante muchos años lo hizo y algo de todo eso yo pretendo dar cuenta en todo esto, ¿no? De la cerrazón del psicoanálisis a interrogarse ciertas cosas, ¿no? Sergio, Sí, ¿me dejás pasar un chivo pequeñito? por Eh, supuesto. a mí está por sacar otro libro sobre psicoanálisis en relación al racismo, el racismo. Sí, Este, así que también lo estamos esperando con muchas ganas. yo el libro al que pude acceder de él es el único que está acá en Argentina, que se llama Géneros, Cuerpos, Placeres, y ahora, ay, me olvidé, Jaime Ruiz Noé me va a traer de México, que va a venir para las Asís a Córdoba, me va a traer, le pedí que me trajera otro que está allá en México para leerlo, pero realmente es un autor que me parece, en este momento al menos, imprescindible leerlo. Eh, Psicoanálisis y hibridez es el que te trae, Sergio. sí, ese, psicoanálisis y Ok, hibridez, exacto. ok. Este, mm, Así que bueno, este otro giro del 20 ya se está profundizando más como para convertirse en libro. Bueno, si le echaron una ojeadita al mamotreto, van a ver que tiene un montón de puntas. Por eso se llama Apuntes sobre la segregación y tiene varias partes. Silenciar al apestado sería la parte 1, el otro giro el 20, la parte 2, y ¿cómo es que se llama el de Miller? Eh, en nombre de la purificación, la parte 3. Pero a la vez, en la parte 1, este, a la vez, en la parte 1, hay tres aperturas. Esto, esto yo lo pensaba al al modo de un texto en Internet, ¿no? En donde uno hace un clic en un punto y abre a otra cosa y hace un clic y abre a otra, ¿no? Pero bueno, como esto era un texto en papel, se me ocurrió ponerle apertura
porque primero era como una nota al pie, y cuando se me empezó a extender la nota al pie, dije, bueno, más vale darle algún otro estatuto. Pero como formaba parte de la primera parte, no era la parte 2, la parte 3, la parte 4. Entonces se me ocurrió el nombre Aperturas, que después me quedé un poco receloso porque el término apertura está un poco ligado a Apola. Y, y bueno, y yo con Apola tengo como una cosita. Tengo como una cosita de que una distancia enorme del modo de pensar el psicoanálisis, ¿no? Digo, ellos plantean que es posible un psicoanálisis sin experiencia y para mí el psicoanálisis parte de la experiencia. Entonces, eh, bien, ¿no? Entonces me dio como cierta cosita ahí, aperturas, pero bueno, ¿qué va a hacer? Ya estaba. Eh, entonces, estas aperturas son como digresiones dentro del texto, ¿no? Y, y me gustaría tomar algo de una pregunta que me hizo Elena cuando yo le mandé el texto, que me lo mandó como un comentario al costado. Si era lo mismo decir segregado que subalterno, ¿no? Entonces me parece por ahí interesante, capaz, arrancar un poquito por ahí, porque cuando yo hablo de la figura de la palabra del segregado, tomo bastante algo que va a decir Pascal Quignard en su texto sobre Sacher-Masoch, que dice, la voz de Masoch es la palabra sineco, ¿no? Entonces, yo dándole una vueltita a eso, decía, la palabra del segregado es una palabra sineco en el sentido de que no rebota, que en todo caso pega contra la pared y es como la pelota que se rompe contra la pared, el tomate que se rompe contra la pared, ¿no? O sea, no es el eco del desierto, no es la falta de eco del desierto, que es un poco la idea que plantea Pascal Quignard respecto a la palabra de Sacher-Masoch, la palabra es sin eco, pero porque se pierde en la estepa, ¿no? Sino la palabra que se estrella contra una pared, que no rebota. Este, y me parece que hay una diferencia entre la palabra del segregado y la palabra del subalterno. Eh, Porque cuando se plantea de que el subalterno no habla, sino que es hablado por el otro, implica que el subalterno ahí está presa de una ilusión, vamos a decirlo de alguna palabra, y es de la ilusión de que efectivamente está hablando, ¿no? Digo, de eso parte la colonialidad, de que nosotros tomamos el discurso del otro como si fuera propio, ¿no? Y un poco eso es el rasgo del subalterno, cuando se dice el subalterno es hablado por el otro. Mientras que en el segregado, la palabra del segregado, como yo lo pongo ahí, es como de la palabra de tomarlo como de quién viene. Entonces, anularle directamente el sentido a la palabra del discurso de lo que se está diciendo, ¿no? Que de ahí, bueno, me parece que está muy claro el ejemplo de la segunda apertura, que es el cuento de García Márquez, solo venía a hablar por teléfono, ¿no? Es decir, es la palabra de una loca, y entonces hay que tomarlo como de quién viene. Entonces se la vacía de sentido, ¿no? Me parece que ahí hay un poco un jueguito, digamos, de diferencia entre lo que podría ser esta cuestión del subalterno no habla con los dichos del segregado, ¿no? Ah, pero mira quién habla. Por ejemplo, en este momento en Argentina, claramente, si alguien se define como peronista, su palabra ya está condenada de antemano, porque si se robaron todo, no tenés ningún tipo de autoridad para hablar, se robaron todo. Y si sos kirchnerista, seguramente por algún lado cobraste. O sea, se deslegitima la palabra
¿no? Desconociendo que pueda, que hay, que sí, que por supuesto que corruptos los hay, pero que hay peronistas que somos peronistas por convicción ideológica. No todos hemos recibido algo, ¿no? O sea, digo. Entonces, esa deslegitimación tiene que ver con la palabra del segregado. Entonces, digo, me parece que ahí hay una pequeña diferencia, ¿no? El segregado habla, pero no es escuchado, en el sentido de que la palabra no es alojada, es rechazada. Entonces yo empezaba partiendo de algo que tiene que ver con la ley de la segregación urinaria de la ACAM, para, bueno, partir de un punto de partida, un punto de acuerdo básico, y es que la segregación está en la lengua. En la medida que hablamos, la segregación está en juego, ¿no? El tema es, bueno, ¿qué hacemos con eso? A partir de ahí, ¿qué hacemos con eso? Si la segregación está en la lengua, ¿qué hacemos con eso? Este, y, y me interesa rescatar algo de la historia argentina, eh, que tiene que ver con el tema de la segregación con respecto al cuerpo social, ¿no? Yo acá pongo el cuerpo social pacificado, adormecido por el virus, permitió que 30.000 personas fueran desaparecidas, que se robaran sistemáticamente bebés, que se quemaran libros y se acallara la protesta. La frase en cuestión, algo habrán hecho, ¿no? Y ahí está. Es decir, ahí es donde se deslegitima todo, ¿no? Es decir, se puede justificar la desaparición de alguien porque algo hizo. En el año 2018, en el gobierno de Macri, Macri dio la orden para que Gendarmería empiece a subir a los colectivos y se empezó a escuchar eso de nuevo. Si no hiciste nada, si no tenés nada que ocultar, ¿qué problema tenés que los gendarmes te pidan el documento arriba del colectivo? ¿No? Eh, digo, es eso, si no tenés nada que esconder, algo habrán hecho. Y podemos llevarnos a otro hecho, que es el tema del HIV-Sida, ¿no? Algo habrán hecho, ¿no? Y siempre con el algo habrán hecho, obviamente, se encubre qué se hizo, ¿no? Es decir, bueno, claro, sí, algo habrán hecho, sí, luchaban por un país mejor, algo habrán hecho, sí, le daban cabida a su propio deseo, sí, algo habrán hecho, claro, y entonces eso justifica, algo habrán hecho, ¿no? Y es un mecanismo lingüístico que permite la segregación. Por eso me parece importante partir de esto de que la segregación está en la lengua. Eh, Acá en Argentina, no sé si en otros lados existe, con respecto al tema del HIV-Sida, existe una ley de protección de la identidad, ¿no? Entonces, no solo que nadie está obligado a declarar que tiene HIV, sino que, por ejemplo, los que tienen HIV, cuando se van a hacer un análisis, el análisis va con un código, no se hace con el nombre, ¿no? Entonces, se hace con un código, no con el nombre. Entonces, se da la situación absurda de que uno va al laboratorio y tiene que entregar los dos carnets. El carnet de la obra social donde figura el nombre y el carnet con el código para que le hagan el análisis. Entonces, digo, es absurdo y es ridículo, pero funciona así supuestamente para proteger la identidad del infectado. Ahora, ¿qué es lo que se protege cuando se protege la identidad? Porque evidentemente lo que se hace es apuntar a la autocensura, a que aquel que tiene HIV no lo diga, ¿no? En vez de, por ejemplo, sancionar a un jefe de una empresa, a un dueño de una empresa, de no tomar como empleado a alguien que tiene HIV, en vez de sancionar al que segrega, se apunta a la autosegregación. No hace falta que digas. Y en el no hace falta que digas, se hace
que el portador de HIV, además de portar el HIV, tenga que portar con la vergüenza de ser portador del HIV. El mecanismo de la segregación funciona mucho más lejos. Me hace acordar a lo que planteaba Lacan cuando fue a México, y que planteaba esta cuestión en la mirada de los indios, ¿no? De la cuestión de la vergüenza ahí. Es decir, ¿no? No solo hay que portar con el virus, sino que además hay que portar con la vergüenza. Y después de la vuelta de la democracia acá en Argentina pasó algo muy loco, que fue un doble fenómeno. Por un lado, los que sobrevivieron en los campos de exterminio. Rápidamente se empezó a correr la voz. Si sobrevivieron, algo habrán hecho. Es decir, si sobrevivieron es porque colaboraron. Y si colaboraron, ¿quién te dice que no sigan colaborando? Porque todos sabíamos que los servicios seguían activos. Entonces, más vale mantengámonos lejos. Entonces, el sobreviviente, además, tenía que sobrevivir con la culpa de haber sobrevivido. Otro modo más de cómo funciona el aparato de la segregación. Pero hubo más. Cuando a alguien se lo quería segregar de un grupo, alcanzaba con decir, cuidado, ese es servicio. Y alcanzaba. Yo no sé cuánta gente de Argentina está acá, pero si compartimos décadas, muchos saben de lo que estoy hablando, ¿no? Estábamos en la universidad, ámbitos de militancia, 84, 85, ojo, cuidado, cuidado que ese es servicio, cuidado, y a partir de que vos le decías que a alguien le cargaba la cruz de que era servicio, chau, chau. Hubo Sergio, gente, oh, sí, para que entendamos, servicio es lo que acá en Uruguay se diría estira, es decir, lleva información. exacto, sí, un servicio de inteligencia que trabaja para los servicios de Ok, inteligencia. ok. Sí. Y eso caía como una estigma, y yo he conocido gente que eran compañeros míos en la facultad que dejaron la carrera porque los acusaron con el dedito de que eran servicios. Es decir, Sergio, yo también hice sí, un aporte ahí de que también fue, se le echaba la culpa a los testigos de los juicios de que ellos habían sobrevivido porque habían sido, porque botoneaban, y era mentira. Fueron claro, claro. justamente los testigos que contribuyeron a meter presos a los genocidas, porque eran Ujú, los sobrevivientes. sí, 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 sí. Víctor Basterra, por ejemplo, que fue uno de los que más aportes hizo a los juicios para esclarecer lo de la ESMA, fue bastardeado mal, ¿no? Bastardeado mal. Y bueno, con lo que quiero decir es que con estos ejemplos, para un lado y para el otro, es que efectivamente, como la segregación está en la lengua, funciona como un virus. Y todos somos portadores del virus. Ninguno estamos a salvo de ser portadores del virus. Yo acá pongo, todos segregamos y somos segregados porque vivimos, como dice Byung-Chul Han, en la sociedad de la transparencia. Y entonces me hizo acordar, cuando hoy lo estaba releyendo, este fragmentito me hizo acordar a algo algo que dijo una amiga mía hace poco, hablando de las cosas que están pasando en Argentina. Dice, todos somos el negro de alguien, que me parece una frase magnífica, porque cuando uno dice, estos son unos negros de mierda, no está tomando en cuenta que el que lo dice es el negro de otro, que a la vez será el negro de otro. Todos somos el negro de alguien. Me pareció una frase magnífica para de alguna manera mostrar cómo funciona el aparato segregador. O la casta de Milei. Bueno, sí.
Ni hablar, ni hablar. Bueno, después acá avanzo sobre el tema este del COVID, un poco lo que había hablado de lo de los médicos. Toda esta primera parte del texto está muy atravesado por el libro de Byung-Chul Han, La Sociedad de la Transparencia, ¿no? Es decir, esto de vivir en una especie de pecera, este, y que entonces todos vigilamos y somos vigilados, todos castigamos y somos castigados, ¿no? Y ahora, antes de entrar en eso, porque me parece que eso está en una de las aperturas, cuando hago referencia más a esto de la pecera, eh, eh, digo, la idea del panóptico, que aparentemente tiene un punto oscuro y en la sociedad de la transparencia esto desaparecería. Ya voy a volver sobre esto. Acá hay una parte que subrayé que dice, el rechazo a lo otro es el rechazo a la diferencia y al rechazarla se rechaza el conflicto. Por eso es que el pensamiento positivo es ante-hegeliano. Se detiene en el momento de la afirmación y forcluye la eliminación. Forcluye la negación, perdón, elimina el conflicto. Por eso el ideal de estas sociedades neoliberales es el consenso, que no haya conflicto, es el consenso. Bueno, esto yo lo subrayé porque justamente en todo esto que ahora estoy leyendo, lo que comenté, el libro de Tamí, el libro de Fernando, el libro de Lauri Laufer, que me gusta menos, pero también es importante, el libro de Jorge Reiter, Edipo Gay, estoy trabajando una idea que es que el pasaje de la diferencia a la diversidad necesita un engranaje en el medio que es el de la disidencia. Entonces yo acá digo el rechazo a la diferencia porque digo, cuando yo escribí esto todavía no tenía en vista esta cuestión de la diversidad, ¿no? Y hay una diferencia entre diferencia y diversidad, ¿no? Y sobre todo para quienes practicamos el psicoanálisis, esa diferencia está en el binarismo o en el no binarismo, ¿no? Y entonces me parece que ahí hay que meter el inflador y darle aire, que eso se expanda un poco más, ¿no? No quedar solamente en la cuestión del miedo a lo diferente. Me parece que el miedo a lo diverso es mucho peor. Pero bueno, todavía estoy verde en esto, no puedo avanzar mucho en eso, todavía estoy verde. Y como soy vago, voy despacio. Este, Voy a leer un pedacito más de esto de ahí, ¿no? De ahí que en la sociedad de la transparencia se eleve al estatuto de ideal el consenso. El consenso es la negación del disenso, es decir, del conflicto. El que no consensúa se convierte en lo otro. Puede ser terrorista, pecador, delincuente, pedófilo, asesino o loco. Y la conversión llega al ser. El que mató una vez será asesino para siempre. El que violó una vez será violador para siempre. Por ejemplo, la película El hombre del bosque, que me parece un buen ejemplo. Es decir, como la conversión llega al ser, no hay redención posible. Y acá, en estos casos, un tropezón sí es caída. Esto me parece como bastante importante, porque como la caída llega al ser, ¿no? Se es terrorista, se es perverso, se es tal cosa, el tropezón sí es caída, porque queda estratificado ahí, ¿no? Es la diferencia entre el ser y el estar que tanto trabajó Rodolfo Kusch, y que nosotros, hispanoparlantes, digo, aprovecho para decirlo acá, lo he dicho en otros foros, vamos a decirlo así, pero aprovecho para decirlo acá, nosotros
tenemos una dualidad también acá con esto. Y es que cuando escribimos como europeos. Es decir, nos alojamos en el ser. Pero cuando practicamos el análisis, utilizamos el estar. En la práctica, lo que se pone en juego es el estar. Pero a la hora de escribir, no jugamos por el ser y seguimos repitiendo, de ahí está la cuestión de la colonialidad, ¿no? Europa produce, Latinoamérica reproduce, ¿no? Que seguimos repitiendo, por ejemplo, diagnósticos, ¿no? Seguimos sosteniendo incluso la psicopatología estructural, ¿no? Neurosis, perversión, psicosis, ¿no? Tal persona es neurótica, es perversa, es psicótica, tal mina es histérica, tal tipo es neurótico obsesivo, y así ubicándonos en el binarismo tal cual, lo digo a propósito, ¿no? Y y no hay chance, ¿no? Entonces, si un tipo se la pasa limpiando la casa, es un obsesivo. Y si una mina se la pasa limpiando la casa, es una histérica de la limpieza. Hacen lo mismo, pero gracias a todo esto, gracias a la psicopatología y al ser, y al logos griego, somos cosas distintas, porque partimos de ese binario. Interesante para por lo menos preguntarse algunas cosas. Y a partir de ahí es que vamos nosotros legitimando la, la segregación. Y nos convertimos, como en esas películas de terror clase B, en donde estaban las tribus de indios que se acercaban al abismo y tiraban la virgen para alimentar al Moloch, ¿no? Al monstruo que vivía en las profundidades. Bueno, estamos permanentemente ofrendando vírgenes al monstruo de la segregación, para no quedar afuera, para intentar ser lo menos segregado posible. Pero, como dice mi amiga, todos somos el negro de alguien. Eh, voy a ir un poco más rápido porque estoy muy lento. En la apertura 1, la heteronormatividad significante, tomo un caso que tiene que ver con el momento en que se modificaron los baños en la Facultad de Psicología, que se hicieron los baños unisex, ¿sí? Y entonces en la puerta figuraban la figura del hombre y la mujer. Figuraban las dos. En vez de ser indeterminado, figuraban los dos sexos, ¿no? Es decir que se seguía sosteniendo la ley de segregación urinaria. Por más que pudieran entrar los dos, se seguía sosteniendo la ley de segregación urinaria porque estaban los dos. Es decir, se seguía sosteniendo ese binarismo. Y me parece que hay dos momentos en que Lacan utiliza la palabra segregación de manera distinta. Por un lado, en la instancia de la letra, cuando habla de la ley de segregación urinaria, pero después, en el discurso a los psiquiatras, en el 67, cuando habla de la segregación como el precio a pagar por el avance de la civilización universal. Ahí se está refiriendo a otro tipo de segregación, evidentemente. Si la ley de segregación urinaria nos muestra entonces, por un lado, esa segregación que está en la lengua, pero además que esa segregación es binaria. Al significante frío se le opone caliente, sin tomar en cuenta lo tibio. A negro se le opone blanco, sin tomar en cuenta el gris. A hombre se le opone mujer, sin tomar en cuenta ¿qué? Entre hombre y mujer, ¿cuál sería el intermedio? Si los baños públicos obligan a una declaración de sexo, la salida del closet de la diversidad sexual obliga a repensar los closets, pero también la lengua. Y acá quiero meter un bocadito que está en el escrito, que también es algo que no está muy pensado, pero yo no pienso demasiado, yo me manejo mucho con intuiciones. Por eso no soy muy teórico. Y es
¿por qué armó tanto revuelo la aparición de la E? Y no así la aparición de la arroba o la aparición de la X. Mi intuición de esto es que la arroba y la X quedaba encerrado en la escritura, a un hecho de lectura en solitario. Mientras que la E permite ser dicha. Y eso entonces tiene un efecto, al poder ser dicha, tiene un efecto directamente en el otro, que es el efecto de la confusión, de la indeterminación. Entonces me parece a mí que la inclusión de la E no es un lenguaje inclusivo, sino que es la subversión del lenguaje. Y que por eso genera tanto resquemor. Por eso generó tanto rechazo en las mentes bien pensantes, en los argentinos de bien, diría Milei. ¿No? Sergio, Sí, no, está buenísimo lo que estás diciendo, pero ¿te parece 5 minutitos más y después abrimos un dale, poco? dale, 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 dale. Bueno, de la apertura 2 es lo del cuento de García Márquez, que ya más o menos algunas cosas dije, ¿no? Porque el tema es qué se escucha y cómo se escucha, ¿no? Entonces, si nosotros nos paramos, por ejemplo, en los diagnósticos, ¿no? A mí más que en el cuento de García Márquez, lo que más me interesa es la posición de Saturnino, el novio de María, ¿no? Porque Saturnino, primero, ante la ausencia de María, lo primero que piensa es, ¡zas! Me abandonó, me dejó por otro, porque ya había pasado alguna vez, entonces si ya había pasado alguna vez, podía pasar otra vez. Si ya lo hizo una vez, lo seguirá haciendo, ¿no? Sí, ya hay una primera toma de posición de Saturnino, ¿no? Ante la desaparición, él ni siquiera la busca, porque lo primero que pensó es que se había ido, no se preocupó, nada, simplemente pensó que se había ido. Cuando habla con el director del asilo, entonces ya, claro, no lo abandonó, simplemente es que está loca, y entonces tiene que escuchar a María desde ese lugar, a sabiendas de que está loca, ¿no? Y que entonces tiene que tomar cierta precaución, que cuando diga la frase, yo solo quería hablar por teléfono, era el indicador de que la locura se disparaba. ¿No? Y entonces, ante la pregunta de Saturnino, bueno, pero si antes nunca le pasó, porque, mi hijito, la locura está vanidad ahí esperando el momento oportuno para salir. Listo, saber, ¿no? El saber ya está ahí. Entonces, específicamente, ¿cómo se hace para escuchar la palabra del otro cuando ya se escucha desde un lugar de saber? Y eso nos lleva, y con esto voy a cerrar, más allá de todas las otras cosas que se dicen en el texto, esto nos lleva a algo que estoy trabajando ahora, ¿no? Y es lo siguiente. Cuando en 1921 se funda la Policlínica de Berlín, hay tanta demanda de análisis que a veces se funda el instituto para empezar a formar analistas de una manera un poco rápida. De ahí se forma el tridente, que sigue vigente hasta hoy, ¿sí? Pero hay un problemita ahí. Un problemita mínimo al menos. Y es que es el mismo año en que se funda la Policlínica de Berlín cuando Jones recomienda a los holandeses rechazar a un médico holandés por ser explícitamente homosexual. Y que la recomendación de Jones es que esa sea la decisión para el futuro. Es decir, no aceptar homosexuales dentro de la IPA. Entonces, ¿por qué digo que no me parece un detalle menor? Porque si en el instituto se empieza a instituir el análisis didáctico, todo aquel que era gay, que estaba en el closet, en su propio análisis didáctico, entraba en un doble closet, porque sabía que si quería ser admitido en la IPA, no podía hablar de su homosexualidad.
porque si no iba a ser rechazado. Entonces, para mí es una gran pregunta. ¿Qué análisis llevaron adelante esas personas? ¿A dónde llegó ese análisis si algo tan importante no puede ser dicho? Pero incluso podemos reducir la cosa, es decir, ¿a dónde va un análisis donde de algo no se puede hablar? Sea el algo que sea, ¿no? Digo, en la época de la dictadura, si yo iba a análisis, no podía hablar de ciertas cosas, porque yo no sabía quién era el analista que me estaba escuchando. Entonces, ¿a dónde podía marchar ese análisis? Y pongo este ejemplo en contraposición porque precisamente no estoy diciendo que ese análisis no sirve. Porque de hecho a muchos ir a análisis en la época de la dictadura nos sirvió de mucho, por más que no pudiéramos hablar de ciertas cosas. El tema es a dónde va un análisis donde ciertas cosas no pueden ser habladas. Digo, ¿qué marca deja en un análisis cuando hay algo que no puede ser dicho? Buenísimo. Sergio, bueno, primero que nada, muchísimas gracias ya por esta introducción. Me parece que hay cantidad de líneas abiertas. Yo te voy a hacer una pregunta tramposa porque son 3, pero ya te la aviso, así que bueno. Bueno, ¿me das un segundo que voy a buscar agüita? Que se Sí, claro, sí, claro. me secó la garganta. Sí, claro. La idea es, vamos a hacer algunas preguntas a Sergio, y luego abrimos la discusión con todas y todos. Así que bueno, si tienen el texto ahí, lo pueden tener ahí, también está bueno porque tiene muchas puntas. Sergio, te decía que te iba a hacer una pregunta triple, así ya las despacho de una y bueno, lo primero que te iba a preguntar es si vos ves relación entre la segregación y la producción misma de otredad, es decir, del otro y de lo otro, ¿no? Y si ves relación, bueno, ¿cuál sería esa relación? Lo otro es, ¿qué pensás de esto de que Lacan, cuando a la instancia de la letra habla de la segregación, se refiere en primera instancia a lo que llama segregación urinaria, que a mí me parece que no está sustentada en otra cosa más que en la diferencia sexual, ni más ni menos, y entonces creo que es bastante central, porque durante mucho tiempo el psicoanálisis fue muy resistente a ver que había una política sexual en la lengua, ¿no? O que la política sexual estaba en la lengua. Y lo tercero, este énfasis que vos haces entre la segregación y el ser, esa relación que establece. Si vos pensás que hay algo de la segregación que tiende a producir justamente una cierta consistencia en el campo del ser. Bueno, por ahí irían mis preguntas. Bueno, creo que la primera y la tercera se relacionan bastante, porque me parece que también la segregación produce oportunidades. Me parece que la segregación también produce oportunidades, que no solo es mala. Creo que la segregación a veces produce oportunidades. Por ejemplo, se me viene a la memoria ahora, en el Paraguay de Stroessner, em, las fiestas más lindas eran las fiestas clandestinas y eran maravillosas. Y si no hubiese existido esa condición de clandestinidad, no sé si esas fiestas hubieran existido, ¿no? Yo he ido a algunos bares en Paraguay que tenías que tocar el timbre para entrar, porque de afuera era una casa común. Y era una casa, hay que decirlo, en los barrios más hiperburgueses de Asunción, que eran unas tremendas casas, pero no eran casas de gente que organizaba fiestas, ¿eh? No, eran bares, solo que tenías que tocar el timbre para entrar. Y obviamente cuando uno entraba, ¿por qué subsistían? Porque cuando uno entraba ahí, te encontrabas con ministros, comisarios, ¿no? Y
ahí le podían dar rienda suelta, ¿no?, a todo lo que no podían hacer de otra manera. Entonces, me parece que también la segregación produce subjetividades, en el sentido de oportunidades, ¿no? Me parece que pensar la segregación solo desde lo negativo es una perspectiva. También está la posibilidad de lo que brinda la segregación. Y porque digo, me parece que ahí entramos en algo que es muy complicado para nosotros quienes practicamos psicoanálisis y que por ahí tendemos a confundir los campos. Por ejemplo, ciertas palabras como la noción de identidad. Obviamente, el psicoanálisis no plantea nada a favor de la identidad y toda praxis psicoanalítica va en contra de la identidad. Ahora, cuando hay por eso voy a esto de que entre la diferencia y la diversidad está la disidencia como engranaje intermedio, porque hizo falta que algunos asumieran la identidad para hablar desde ese lugar. Esa identidad que tiene un peso político no es la identidad de la que hablamos por ahí en psicoanálisis, cuando alguien está tirado en el diván, usted se identifica o yo qué sé, ¿no? Digo, es una identidad de otro orden. Digo, y también en lo político lo podríamos pensar, ¿no? Cuando un pueblo pierde su identidad, queda a merced del imperialismo. Simple. O sea, entonces, digo, son campos distintos que no se pueden superponer. Entonces, me parece, por ejemplo, que la segregación, por otro lado, también eh, permitió, ¿no? Permitió la construcción de identidades muy fuertes que permitieron una salida colectiva del closet, no individual, sino colectiva. Tomó fuerza política, tomó una visibilidad que es política, no es solamente la visibilidad de, ahí van los maricas, ahí van los travestis, ahí van, no, digo, más allá de algunas aventuras individuales, como acá en Argentina Cris Miró, por ejemplo, que fue una verdadera adelantada en ese sentido, pero que fue un gesto individual, digamos, ¿no? Pero los colectivos se agrupan en una identidad muy fuerte para poder salir, a hacerse visible y a tener voz propia. La voz propia es la voz de un colectivo, ¿no? Entonces, me parece que la segregación también permite, da esa oportunidad. A mí me parece que es por ahí ser un poco más plástico también, ¿no? Y me quedó la del medio, que no me acuerdo. La del medio creo que era, esto de la diferencia sexual, si no te parece que está en la base de la segregación urinaria. Bueno, yo creo que no solo que sí, sino que además es algo que todavía hoy, ¿no? Todavía hoy el psicoanálisis lacaniano está, está pensando, ¿no? Está pensando acerca de qué hacer con este tema de la diferencia sexual. Eh, Ujú. pero que incluso yo no me animo a decir que hay que descartarla, digo, me parece que hay que repensarla, que justamente poder escuchar a lo que tienen para decirnos. Bueno, retomo y nombro de nuevo ahora con otro carácter. El libro tuyo, Fernando, el libro de Jorge Reiter, los libros de Tamia Ayush, el libro de Fabrice Bourlet, Psicoanálisis Queer, incluso el libro de Laura Laufer, lo repito, digo incluso porque a mí, insisto que mucho no me gustó, pero bueno, pero tiene muchas cosas importantes. Este, más allá, más allá de la profundidad teórica que pueda tener cada uno de esos libros, tiene una importancia política, y que es escribir sobre esto desde adentro del psicoanálisis. Son las primeras producciones. Y esto le da una importancia, de paso ya te estoy adelantando lo que voy a decir el miércoles 6. De paso, le da una importancia tremenda, porque si ustedes se fijan, los autores que estoy nombrando, salvo Fabrice Bourlet y Laurie Laufer, son autores del tercer mundo.
Es decir, poder hablar desde adentro del psicoanálisis en relación a la diversidad sexual es un acto que está íntimamente relacionado con la decolonialidad. Yo creo que no se pueden pensar por separado. Y me parece que entonces el paso para poder pensar, para poder repensar la cuestión de la diferencia sexual al interior del psicoanálisis, implica esa otra tarea que es de atravesar la doctrina analítica, si es que existe alguna doctrina, con la decolonialidad, con la subalternidad. Me parece que hay que perforar eso, porque no se pueden pensar por separado la cuestión de la diversidad sexual de la decolonialidad. Mientras eso no pase, vamos a seguir muy tomados por la cuestión de la diferencia sexual. Que insisto, yo no sé si es que hay que soltarla para siempre, pero por lo menos hay que repensarla seguro. Está bueno también este lazo que haces entre decolonialidad y segregación, que capaz sería otro punto a trabajar. No sé si Elena o Marina quieren decir algo. Sí, gracias. Ok. Sergio, muchas gracias por tu texto, por la presentación, súper interesante. A mí me parece que me quedan varias preguntas, bueno, muchas, pero la primera tiene que ver con esto que señalabas de la segregación en Lacan, en cómo Lacan trabaja la segregación y cómo ubicas tú algunas diferencias. Y te quería preguntar primero, eh, ¿cómo piensas ese cambio en Lacan, ¿no? O sea, ¿cómo es que fue dando esos giros? Y porque dices que acaba después en la proposición sobre el pase, hablando sobre el desarrollo de la ciencia, por allá va su manera de hablar de segregación. Y pensaba un poco también en la crítica al sentido, me parece que por ahí también hay algo de eso que está planteado no sé si en la proposición o en alguno de los seminarios, en Cauto y Guerra, ¿no? Alguno de esos, ¿no? Pero eso es la primera. Y la segunda es sobre, bueno, es un comentario o pregunta, porque me parece que esta diferencia que estableces entre el subalterno y el segregado o la segregación y la subalternidad, no estoy tan segura que se pueda pensar así, porque pienso que en Spivak, que es uno de los textos más difíciles que he leído, el de Puede hablar la subalterna, ¿no? Porque es un texto súper denso, con mucha información, donde trabaja además elementos decoloniales, si quieres, en el sentido, ¿no? De hablar de esta forma en cómo se instituye la ley en India, ¿no? La ley británica en India. Pero creo que sí, ahí ella hace o sea, digamos, mucho el texto está basado en estas formas en cómo claramente se habla de una subalternidad en las mujeres, ¿no? Específicamente en las mujeres. Entonces ahí no estoy segura que esa forma de distinguirla sea la mejor, ¿no? Entre segregación y subalternidad. Y lo digo Pero para... Elena, el problema es que quien habla acá es un heterosis machito Ponce. Ah, bueno. Y claro, pues sí, claro, es que digo, me parece que justamente, ¿no? Me parece que esto es un buen ejemplo, ¿no? De cómo uno está instalado en determinados lugares sin darse cuenta, ¿no? O sea, yo agradezco esta intervención que vos haces, porque efectivamente yo no la podía pensar. Ya. Yo no la podía pensar, porque efectivamente pienso desde mi lugar hetero, cis, heteronormado, machito, Ponce, con todos los privilegios que tengo encima, aunque me diga deconstruido, los privilegios los tengo igual. Sin duda, sin duda. Oh, Pero por eso te digo, o sea, no creo que sea, no me satisface pues la forma en cómo planteas esa distinción. Y es no que ahora porque, que vos lo decís a mí tampoco. ah, bueno, Sí, y lo digo claro. porque creo que el problema, que es un problema, o sea, a mí tu texto por eso me gusta, porque me parece que pone el acento o pones el tema en la mesa, de un tema que es dificilísimo, ¿no? Que es el distinguir estas formas distintas de segregación, porque yo creo que son diferentes. O sea, no es lo mismo la segregación de la lengua que plantea Lacan
que otro Ujú. tipo de segregaciones y Sí, que se claro. traslapan, por supuesto que se traslapan, pero el punto es Todo el que tiempo. muchas veces se descalifican porque se dice, no, pues es que eso es segregación de la lengua. Y entonces, en ese sentido, todos estamos atravesados por eso y todos estamos segregados, pero no es lo mismo, ¿me entiendes? Ahí hay una diferencia que me parece fundamental trabajar y precisar, Sí, ¿no? bueno, yo por eso lo digo en varias partes del texto, ¿no? Digo, sí, bien, la segregación está en la lengua, estamos advertidos de eso, bueno, y ahora bien, ¿y qué hacemos con eso? Porque No, justamente no porque si es, no, no es repetir la segregación está en la lengua para justificarnos y darle rienda suelta a la segregación, sino todo lo contrario. Estamos advertidos, bueno, ¿qué hacemos con eso? y Mm. porque si no, además el riesgo está en despolitizar el asunto, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, ahí hay un punto que nos lleva un poco al tercero, al de Miller, en donde yo pongo en juego ahí otro tipo de segregación, que es, por ejemplo, la segregación a través de la integración, ¿no? Cuando se hacen las camisetas del Che, se lo integra al Che a la cultura de masas y al capitalismo consumista, y lo que queda segregada son las ideas del Che. Se lo transforma en ícono y queda segregada las ideas, ¿no? Del mismo modo, digo, ahí, cómo hacer de Lacan un autor integrado, ¿sí? Es justamente purificándolo y simplificándolo y hacer de los seminarios algo entendible, sin contradicciones, ¿no? Bueno, entonces digo, mi idea fue tratar de abordar eso, ¿no? Como diferentes formas de segregación y en donde en toda la segregación, todo modo de segregación, está en juego la política y el poder. No sé si Marina querías decir algo. Ok, bueno, entonces abrimos la discusión. Quienes quieran, si pueden levantar la manito electrónica, yo sé que es una molestia, pero abajo, abajo donde dice reacciones está para levantar la mano y ahí les damos la palabra. Es interesante que levantar la mano, así como ahora la está levantando Juan Luis, esté dentro de lo que es reacción, porque eso podría ser que te quiero dar un bife, por ejemplo. Es una Entonces, reacción. antes de que Juan Luis nos dé un bife, le damos la palabra. Bueno, pues sí, quería retomar esto que dijiste ahora, Fernando, sobre la despolitización, porque lo que planteabas, Sergio, y cómo lo retomó Elena, me recordó también esa postura de Bartés en un texto que no recuerdo, pero que tiene un fragmentito que se titula La lengua es fascista, y que justo va por ahí, ¿no? Dice, bueno, como toda lengua nombra, identifica, separa, clasifica, entonces toda lengua es fascista, pero Bartés justo lo toma para muy en su estilo, para escaparse de la demanda de tomar una posición política. Y dice, no, los intelectuales no tomamos posición política porque nuestra lucha está más allá de sectas o fragmentos, porque en realidad no estamos en contra no nos ocupamos, no debemos ocuparnos de los conflictos sociales, sino de cómo el poder es una cosa que está siempre manifestándose, incluso al nivel de la lengua. Entonces, el riesgo está, y no, o sea, creo que lo tienes muy claro, Sergio, y en eso estás trabajando, ¿no? El riesgo está en decir, bueno, pues como toda lengua, clasifica, identifica, separa, incluso crea identidades, entonces, por el simple hecho de estar en la lengua, estar atravesados por la lengua, somos segregados y segregamos. Y entonces está el riesgo de da lo mismo ser fascista que no serlo, porque ya por hablar, listo. Y esa despolitización de la que habla en ese texto de Bartés, Ujú. y creo que sí es un riesgo, no de tu trabajo, Sergio, me parece que tú justamente te ocupas de ello,
Válgame, y eso está señor muy bien. obispo. Pero bueno, es algo que con lo que hay que ir, conforme vayas avanzando, Sergio, ahí te vas a ir siempre enfrentando, siempre a ese riesgo, ¿no? A tal punto no es esa mi idea, digo, que yo estoy trabajando ahora sobre un texto que se va a llamar La pastilla de cianuro, un salto épico. ¿Y eso qué quiere decir, Sergio? Cuéntame. Ah, ahí vamos. El libro de Beslamá sobre el salto épico, lo voy a decir en estos términos, me parece una hijaputés enorme. Una hijaputés enorme. Porque precisamente se deslegitima la yihad islámica al llevarlo a categorías psiquiátricas. Es decir, la autoinmolación de los yihadistas es un problema edípico, para decirlo caricaturescamente, ¿no? Y Toma. no una decisión política. Digo, no es casual que Alush tome esta operación que hace Beslama, que es la despolitización de un acto político, netamente político, para dar cuenta de otras cosas que no tienen nada que ver con la política y que entonces ahora nos encontremos con saltos épicos por todos lados, ¿no? Ahora vamos a la plaza y encontramos niños haciendo saltos épicos, hay saltos épicos por todos lados, ¿no? Este, y cuando se está partiendo de la despolitización de algo que es político. Entonces, esta idea en ciernes que tengo de la pastilla de cianuro, un salto épico, tiene que ver con la decisión que habían tomado los militantes de Montoneros en Argentina, que llevaban una pastilla de cianuro en el bolsillo para que, si eran agarrados por los militares, tomarse la pastilla de cianuro para no caer vivos. Justo el otro día vi un documental en donde da testimonio una persona que se toma la pastilla de cianuro y que los milicos que lo aprenden se dan cuenta y automáticamente le hacen un lavaje de estómago para que siga vivo. ¿No? Entonces, bueno, digo, no, jamás en mi perspectiva está despolitizar algo, todo lo contrario, todo lo contrario. Me voy a autodar la palabra porque levanté la mano. Bien. Esto que decís de Fethi Ben-Slamá, acuerdo totalmente, y además hay que recordar que él lo que se dedica, y lo dice explícitamente, es a desradicalizar jóvenes eh, supuestamente de la yihad, ¿no? Es decir, ¿qué querría decir eso desde el psicoanálisis? Y lo otro que te quería plantear, en realidad no sé si es una pregunta, pero sí es una pregunta también, pero te lo planteo también como yo lo pienso, porque digamos, una deriva que para mí es problemática es pensar que la salida a la segregación sea la inclusión, ¿no? Es una deriva que creo que a las disidencias nos está costando mucho, y no solo a las disidencias, pero bueno, quiero saber tu opinión al respecto. Totalmente de acuerdo, y por eso puse el ejemplo de la camiseta del Che, que un modo de segregar es a través de la integración. Es un modo de seguir segregando también, ¿eh? Es un modo de seguir segregando. No es que dejan de ser segregados al ser incluidos, ¿no? Siguen siendo segregados, solo que adentro, y entonces vamos a decir así, pierden peligrosidad, ¿no? Pierden peligrosidad, ¿no? Bueno, si los gays se casan y arman familia y entran dentro del registro civil y todo eso, pierden la peligrosidad que tenían los gays en la época de Oscar Wilde. Está el ¿No? capítulo de Leo Bersani de Homos, el gay antisocial ante la ley, que es buenísimo, ¿no? Que es justo esto, ¿no? Que es Exacto. lo opuesto a la integración, a la inclusión. Claro, esto es lo que digo de las fiestas estas de Paraguay, ¿no? En donde el comisario podía dejar que se le salgan las plumas ahí adentro, tranquilamente, darle rienda suelta, porque afuera no podía, ¿no? Afuera no podía. Ahora, y hay una diferencia entre esa integración de, bueno, sí, ahora sí, con la deriva deseante del
acá adentro, ¿no? Yo sigo, tiene una potencia la clandestinidad que es otra, que es otra. Ni siquiera digo que sea mejor o peor, que es otra. Siempre digo que es otra, ¿no? Bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo, decir algo, comentar algo? Fer, Elena, sí, es que no, nada más quería decir que voy a ser de abogada del diablo ahora, porque nada más quería comentar que también hay que considerar que el libro de Betzlama está trabajando sobre cómo estaban catalogados esos actos como acting outs, ¿no? O pasajes al acto, más bien, ¿no? Como pasajes al acto. Entonces, ahí creo que esa es una contribución, ¿no? De hablar de que no todos esos actos son pasajes al acto, ¿no? Que hay otras dimensiones que considerar, pero sin duda estoy de acuerdo en que hay una despolitización, en eso estoy de acuerdo, ¿no? Pero sí creo que hay matices, ¿no? Sí, claro. Pero digo, también decir que es un acto y no un pasaje al acto era Por despolitizar el supuesto, acto. ya estaba despolitizado desde antes, Claro, digamos. sí, Sí, sí. sí. Carmen creo que creo que levantó. Carmen, sí, sí. Estás muteada. Creo que ya. Ya, Nuevo verbo digital. Estar ya. muteada. Pues no, qué interesante, pero yo en esto último, yo quise intervenir porque pienso en los locos, ¿no? Pues siempre he pensado, he propugnado por la inclusión. Entonces sí me mueve esta cuestión de que no es, y sí, no es como exclusión, inclusión, es como un binarismo también, ¿no? Pero, ¿qué hacemos con los locos, digamos? Porque yo he tenido experiencias muy buenas en tanto pueden seguir viviendo en una comunidad o sea, formar parte de otros, ¿no? Y entonces esta exclusión fatal que los priva de su voz, ¿no? Hay que propugnar por la voz y porque cuenten, ¿no? En toda la extensión de la palabra. Entonces, no sé cómo pensarlo, o sea, entiendo, por ejemplo, con los ejemplos que das, entiendo la política y entiendo en las comunidades gay, pero es que en los locos no hay comunidades. Fue roto el lazo social con su comunidad, con su historia. Entonces, yo siento que la inclusión es muy importante, que tendríamos que propugnar por la inclusión, Yo, ¿no? Yo, primero, una cosa, primero, quiero decir solo una cosita más si me dejas, Sergio, que ahora que ahora hay comunidades, digo, porque hay un activismo, hay una ida hacia lo colectivo también, del llamado activismo loco, ¿no? Es decir, que cada vez más hay comunidades de quienes se ubican desde ese otro lado, ¿no? Mm. yo primero te voy a responder, Carmen, con el título de una canción de los Beatles. A ¿Qué ver. hacer con los locos? Let it be. Ah, Déjalo ser. Esa es la primera cuestión. Déjalo ser, ¿no? Porque el tema de la inclusión incluso lleva ahí en germen en no dejarlo ser. Porque para incluirse tienen que reunir ciertas condiciones, si no, no. ¿No? O sea, los incluimos pero bajo ciertas condiciones. Si vos te andás cagando en la calle, y bueno, ya no sé qué tan incluido qué tanto te podemos incluir, ¿no? Es decir, hay que educarlos para incluirlos. Este es un problema. Digo, en el déjalo ser, lo siguiente que venía como respuesta para mí era que hagan comunidad, hacer comunidad. No incluirlos a la comunidad de los normales, sino que hagan comunidad. Hay una película que me parece muy interesante como metáfora, que es la de Lars y una chica real. No sé si la vieron. no, yo Eh, no. bueno, es una maravilla. Es un tipo que, vamos a decir así, es tímido. Básicamente es tímido, no, para no utilizar ningún tipo de diagnóstico, nada. Es tímido, entonces nunca se anima a salir con ninguna mina, no se anima a hacer ninguna cita, a pesar de que hay chicas que se le tiran y todo, él no se anima. Pero era tanta la presión de que tenía que tener novia
que un día le anuncia al hermano y a la cuñada que está de novio y que se las va a presentar. Y le presenta una muñeca de goma. Y Ah, es un... Entonces, ahí el hermano se pone loco, porque dice, mi hermano está, yo pensé que simplemente era un lento, un quedado, y resulta que está más loco que un plumero, que ahora me quiere hacer pasar de que la muñeca de goma es su novia. Entonces lo llevan al psiquiatra, lo llevan con la médica, ¿no? Y la médica, muy interesante en la película, en un momento le dice, si él necesita esto, se la van a tener que morfar. Y entonces el hermano en un momento le dice, medio desesperado, pero ¿y hasta cuándo? Hasta que él no lo necesite más. Ujú. Y lo interesante es cómo el pueblo, por eso digo es una metáfora, es un pueblo chiquito, hacen comunidad con la muñeca. O sea, no es que se hacen de cuenta de que es una mujer. Todos saben que sigue siendo una muñeca. Pero lo que hacen es darle un lugar al discurso de él, de que esa es su novia. pero eso está maravilloso, pero eso es Bueno, incluir con sus rarezas, digamos, ¿no? Que en, es en, lo que... yo tengo una idea sobre la inclusión un poco distinta. Hacer lugar para mí no es incluir. Cuando un analista le hace lugar a lo que dice el analizante, no lo está incluyendo, le está haciendo lugar de que eso que dice tenga algún efecto. Ujú. Ah, está bien, qué bueno que dices eso, porque hacerle lugar, a lo mejor yo confundía eso, ¿no? Incluir y hacer lugar, porque pues he tenido experiencias con mucha gente loca con la que he hablado y puede regresar, digamos, con todo y delirio y con todo y sus formas, ¿no? Y resulta, digamos, pero sí tendría que hacer una diferencia porque claro que pagar el precio de la inclusión en una normativización pues, sería fatal, ¿no? Ujú. Sí, pues muchas gracias, Sergio, gracias. Una pregunta nada más. ¿Cómo se llama la película, Sergio? Lars y una chica real. Es Ok, una película canadiense. ok. Que dicho sea de paso, entonces digo, si Gracias. queremos Ajá. ver cine sobre diversidad sexual, veamos cine canadiense. Desde hace años los canadienses vienen haciendo cosas con respecto al tema de la diversidad sexual que es increíble. Es increíble. Yo creo que están a años luz los realizadores canadienses con este tema, en el abordaje de la sexualidad. O sea, pero yo recuerdo la primera que yo vi se llama París, Francia. Es una película que yo vi en 1994 y ya abordaba el tema de la diversidad sexual con una libertad extraordinaria. Realmente es fantástico, fantástico. Y esa película es muy interesante. Gracias, Sergio. Mm. Otro que tire y pegue. ¿Alguien más quiere decir algo o preguntar algo? Bueno, mientras alguien se decide, ¿les puedo leer algo que me enterneció? Claro. Un mensaje de alguien que supongo que ya se fue. Dice, gracias Sergio, obviamente no te acordarás, pero yo rendí el final de psicoanálisis en la UNC con vos y fue la única vez que aprendí en un final. Saludos, gracias. Me, me reenterneció, re fuerte. Bueno, qué bueno. Lindo. ¿Cómo pensás que has pensado algo respecto de la llamada clínica? Porque a mí no es un término que me convenza mucho, pero bueno, en relación a la segregación, Bueno, nada, cuando uno se alambica, digo, lo que puedo pensar es esto, cuando uno se alambica atrás de un diagnóstico, ya precisamente no está alojando a la palabra del otro. Y entonces está poniendo en práctica la segregación, ¿no? Me parece que el miedo a ser arrastrados por la transferencia
nos lleva a generar a eso, ¿no? A protegernos atrás de los diagnósticos y por lo tanto ya escuchar con una matrix, ¿no? Mm. Ya escuchar desde una matrix. Bueno, la pregunta es cómo se puede no escuchar desde una matrix. Es una gran pregunta. Bueno, en el libro sobre Pascal Quignard, en el libro de Pascal Quignard sobre Sacher Masoch, en el final de la introducción, él plantea un tema, de un modo de leer que es la abstersión, que dice es un modo como de leer sin títulos, de leer sin nombres. Es decir, porque cada vez que nosotros utilizamos una palabra, hay un montón de libros atrás, hay un montón de texto atrás, hay un montón de discurso atrás. Entonces, ¿cómo hacer para leer sin todo eso que está atrás de cada uno de esas palabras? Mm. Por ejemplo, si uno dice masoquista, ¿no? Que es Sí. lo que está trabajando él. Atrás de la palabra masoquista hay kilos de textos. Ahora, ¿no te parece que incluso aunque no haya patologización y diagnóstico, puede operar de todos modos la segregación? Sí, Es decir, claro, por por ejemplo, la cuando uno cree, ideología. claro, pero por ejemplo, cuando uno cree entender, ¿no? Algo que se dice y entonces eso se vehiculiza de alguna manera en una intervención, ¿no? Supuestamente analítica. A mí me vino a la cabeza una experiencia personal de análisis, donde lo puedo decir porque es un análisis que ya no está en curso. Alguien dice algo, yo le digo algo y esa persona queda como sorprendida, se hace un silencio, entonces yo me recuerdo que le dije, parecería que le sorprende que yo pueda entender algo de lo que usted dice, una cosa así. Y ella muy inteligentemente me dijo, no que pueda entender, que lo pueda soportar. Y Exacto. me pareció genial, ¿no? Exacto. Sí, claro, Porque, claro, claro, porque también claro. al entender hay algo que se separa y uno cree cartesianamente cómo separar ideas y tener ideas más claras y distintas, ¿no? Ujú. No, claro, claro. Sí, eso. Me parece que hay algo ahí con el tema del soportar, ¿no? Cuando uno aloja, soporta. Cuando ya no soporta, deja de alojar. ¿No? Es una apertura y cierre. Exacto. Ay, no sé dónde está, pero yo hago mención en el texto a una frase de Bruce Lee. Sí. Eh, bueno, nada, para los que no me conocen, yo he sido practicante de karate muchos años, después dejé y ahora he retomado Kung Fu. Y bueno, Bruce Lee era uno de mis ídolos y tengo prácticamente todos los libros que ha publicado. Y justamente en uno de esos libros él habla de esto de que la taza es útil en tanto y en cuanto está vacía. Si no Ujú. deja de ser, una vez que está llena, deja de ser útil. Está Eh, muy eh, bueno. Es buenísimo eso. Es Cre- buenísimo. Creo que Gustavo, ¿habías levantado la mano o no? Ah, porque se te bajó. Suena rarísimo, pero se te bajó. Sí, a mí se me baja a veces. Viene a tono con toda esta conversación. Por, su- Adelante. por, su- por suerte se me baja a veces. Es un problema. No, Adelante. nada, hay varios comentarios que quisiera hacer, pero no quiero ser demasiado parlanchín. Respecto a lo último, la intervención tuya, Fernando, que decías cuando uno entiende, yo situaría la raíz del problema ahí, porque entender me parece que es una operación de la razón. Y yo no creo que la práctica analítica pase por la razón, ni por la estrategia, ni por teniendo en cuenta que siempre hay excepciones de cosas que uno puede decir en un término, en una expresión de Lacan que a mí me resulta simpática, que es la manipulación de la transferencia. Me parece que ahí hay que hacer cosas.
Pero me parece interesantísimo esto que dice Sergio, que queda como centrado en soportar la transferencia y que la intervención es algo que es un sacudón del cual quien ocupa ese lugar llamado de analista también queda un poco sorprendido, me parece, en el mejor de los casos. Y dos comentarios rapiditos. Uno, me parece súper interesante, Sergio, lo que tú decís de que la segregación no solamente tiene este efecto injuriante, nocivo, sino que además produce un cierto, o eventualmente puede producir algo. Exacto, sí. Partiendo de la metáfora de la palabra que tú decías, se estrella contra la pared y se deshace, no existe sonido que no reverbere de alguna manera, aun cuando se rompa el objeto, se fractura en 1000 pedazos, alguna cosa va a quedar sueltita por ahí. Y eso me parece importante. Y última cosa que quiero decir, también recomendar a propósito de lo que fue una de los inicios de la conversación, cuando tú hablabas de los servicios y de la gente señalada, de los sobrevivientes, yo si bien no lo leí, conozco entrevistas, recomiendo el libro que Leila Guerriero le hizo una larga entrevista a Silvia Labairú. O Silvia Labairú. Pensé lo mismo, Gustavo, me leíste la Bueno, mente. me parece súper importante porque Sí. Silvia Labairú, voy a señalar solamente una cosa, voy a señalar que cualquier palabra, no necesariamente las palabras que reconocemos como injuriantes, cualquier palabra se puede volver una palabra persecutoria. Para Silvia Labairú, la palabra persecutoria, entre muchas otras, de los llamados compañeros después que ella sobrevivió y testimonió, es que dijeran que ella acompañó a Astiz a la parroquia de la Santa Cruz. Ella no lo acompañó, fue obligada a riesgo de que la mataran. No era la acompañante de Astiz. Entonces, esa palabra que lo estaba acompañando, pues no, es una palabra terrible para ella. Me parece entonces, si puedo decir, la última cosita es que particularmente en la llamada clínica con todos los peros, y sería una palabra para erradicar, que, Sí. que cuando hay algo de la persecución instalada, allí hay que especialmente sopesar cuáles son las palabras, que no necesariamente negro de mierda es la palabra jodida, puede ser acompañante. Sí. Sí, es que Gracias. puede ser cualquiera justamente por la Cualquiera. posibilidad del deslizamiento significante, justamente. Ok, sí, Es por eso. claro. Está Jaime. Digo solo para cerrar de los comentarios tuyos, Gustavo, que estoy de acuerdo con todo, entender en un análisis es reinstaurar la intersubjetividad. Sí, Eso quiero decir solo una cosa en mi defensa, que yo reconozco que fue una boludez. Igual que de mi parte, igual creo que todas y todos las cometemos todo el tiempo. Está Jaime Pérez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Jaime. Gracias por la oportunidad. Dos cosas, me parece. Uno es un comentario. Compartí un enlace ahí en el chat desde un lugar que se llama Gil, en Bélgica. Y ya desde hace tiempo me encontré con esa nota, porque es un pueblo interesante que en función de una leyenda, literalmente pues alojan a personas que fuera de allí pues, son nombrados como locos, ¿no? Entonces, en ese pueblo, pues, la gente, o hay personas que los alojan en sus hogares y pues, salen a la calle, caminan, ¿no? Claro, con ciertas eh, indicaciones tal vez. Y lo interesante de aquel país también es porque hay un documento donde ciertas personas se reúnen y advierten acerca de los efectos del DSM, ¿no? Entonces, sí advierten de los efectos del uso sobre las personas, ¿no? Y me parece que es interesante, ese documento es público, está por allí. Y ya por otro lado, mientras iba leyendo pues, el texto de Sergio, iba teniendo como que la sensación de que pues,
me hacía sentir como que la segregación en un tono negativo, ¿no? Pero él ya lo aclaró ahorita, de que pensarlo de otro modo, y que me quedaba pensando de qué modo esto sería la segregación como algo necesario, ¿no? En ciertas circunstancias, y dado que se mencionaba lo del COVID, sí trataba de pensar esa segregación durante ese periodo como de cierto modo necesario, ¿no? Y mientras pensaba, pues tenía en mente a un amigo, ¿no? Que se rehusó pues, a resguardarse en su hogar, y pues sí, me duele bastante nombrarlo. ¿Por qué? Porque él perdió la vida, ¿no? Eh, y de ahí pues me quedo pensando una segregación hasta cierto punto necesaria. Y de ahí me pasó a otro contexto, en Guatemala hace años, escuchando pues los testimonios de la gente de aquel pueblo, eh, de donde eran mis papás. Cierto día, bueno, hace 42 años, un domingo, pues llega el ejército a masacrar a la gente, y una persona, un huérfano, contaba que junto a su madre iban al pueblo y escucharon pues los balazos, y la madre pues le comentó que pues técnicamente ese dicho de que quien nada debe, nada teme, ¿no? Mm. Él es huérfano, logró sobrevivir, y, y en el texto se mencionaba acerca del temor, ¿no? De que cuando el miedo pasa como que a habitarnos, y como que entonces, ¿cómo moverse con eso ahí en el cuerpo, ¿no? Pues uno puede leer en cualquier página un par de opciones, ¿no? El miedo, o ante el miedo, luchar o huir, pero me parece como que más bien me cuesta pensar eso, ¿no? ¿Por qué solamente dos opciones? ¿No habría otra posibilidad? Y para eso, de repente, pues, eh, en mis caminares cotidianos he visto a algunos animalitos moverse en torno a algo de cierto modo, que me parece a mí, o me da la sensación de que se mueven sin miedo, pero con precaución. Es decir, en esos contextos, cómo moverse, y si la precaución es una posibilidad respecto del miedo, ¿no? Para no huir, pero tampoco luchar, ¿no? Contra lo que sea. Y pues es lo que quería comentar, y yo pues, ver si, qué les parece. Eso, sobre todo lo concerniente a lo del miedo respecto a luchar o huir. Si hay alguna otra posibilidad, pues lo han pensado. Bueno, yo lo primero que diría es, lamentablemente el miedo tiene mala prensa. Pareciera que está mal sentir miedo. Ante determinadas situaciones, ¿cómo uno no va a tener miedo? ¿Qué sé yo? Si yo voy caminando y se me viene una patota de skinhead, tengo miedo y tengo miedo. Y sí, o sea, digo, ¿no? Eso de bajarle el precio al miedo como si fuera malo tener miedo. Bueno, el tema es qué se hace con eso, ¿no? Es como, es como ante la realidad. La realidad golpea a todos. Pero bueno, ¿qué se hace? Frente a esos golpes, ¿qué se hace? ¿No? Y bueno, y ahí es donde hay diferentes salidas, ¿no? Desde salidas individuales, salidas singulares, salidas colectivas, ¿no? Digo, en Argentina, cuando empezaron a secuestrar a la gente, las madres se podrían haber quedado en su casa cagadas de miedo, y sin embargo fueron a la plaza, y eso no significa que no tenían miedo, estaban recagadas de miedo, pero bueno, se juntaron. Yo junto mi miedo con el tuyo, con el tuyo, con el tuyo, y entre todos los miedos juntos hacemos algo, ¿no? Y así, y nada, se inventa. Yo creo que lo fundamental es inventar, siempre, cada vez. Quería decir una cosa en relación a algo que dijiste hoy al inicio, capaz que suena muy descolgado, pero cuando hablaste de la utilización de la E
en el mal llamado para mí lenguaje inclusivo, que alguien del campo del psicoanálisis, cuando empezó toda esta discusión de lenguaje inclusivo o no lenguaje inclusivo, me dijo, pero lo que pasa es que esto produce mucha incomodidad con la lengua. Alguien del campo del psicoanálisis lacaniano, ¿no? Y alguien bueno, que no tiene 2 días en este campo. Y justamente yo pensaba, pero y alguien que está en el psicoanálisis podría no tener incomodidad respecto de la lengua, ¿no? ¿Cómo, de qué manera se podría estar en el psicoanálisis, ¿no? Entender o soportar, es lo mismo, ¿no? Esto. O sea, entendés la lengua y entonces la haces modosita y como acariciar el lomo de un gato, o la soportas con todos los embates, ¿no? O la soportas. Digo, vos decís esto de un lacaniano y yo qué sé, a mí no deja de sorprenderme las cosas que estoy leyendo a partir de la incomodidad que me produjo tu libro. No deja de sorprenderme las cosas que estoy leyendo, ¿no? Digo, cosas de hace muy poco tiempo de psicoanalistas lacanianos. No deja de sorprenderme, no deja de sorprenderme. Y podría decir que incluso hasta la última sorpresa fue cuando yo lo invité acá a que venga allá en Luisú, que la última parte del seminario fue la más interesante cuando salió justamente se abrió un debate sobre el tema de las niñeces trans. Insoportable. Sí. Hay un punto ahí en donde los psicoanalistas lacanianos franceses no retroceden un tranco de pollo, ¿eh? No aceptan, no aceptan. Y eso no vale solo para Miller. No, claro que no, estoy hablando de Jean Lissou. Sí, por eso lo digo. Sí, claro, no. No. Sí. Digo, porque hay un cierre a siquiera pensarlo. Porque yo no digo, bueno, sí, a ver, son campos disciplinares distintos, entonces no tenemos por qué decir lo mismo. Está claro. Pero digo, mínimamente, hay una producción teórica, ya hoy una producción teórica de mucho peso desde el campo LGTBI, como para no darle bola, para que no implique, che, vamos a preguntarnos un poco. Bueno, capaz que esto es forzar un poco las cosas, no sé cómo lo ven, pero hasta no hace mucho cuando alguien hablaba, bueno, voy a hablar de mí, cuando intentaba hablar de otros discursos que estaban interrogando al psicoanálisis, la respuesta muchas veces era, ¿y eso qué tiene que ver con el psicoanálisis? ¿No? Claro. Yo creo que también es una forma de la segregación, ¿no? Bueno, el psicoanálisis es algo y afuera hay otras cosas que dicen otras, pero no nos toca, ¿no? Claro. Mira, hace bastante tiempo ya en el último seminario que dio Ernesto Lanqui, acá en Córdoba, digo el último porque después falleció, lamentablemente, en un momento de conversación coloquial, yo entendía que él no estaba queriendo decir lo que estaba diciendo, pero lo dijo. Y entonces dijo, la gente, aunque no lo sepa, es aristotélica. Entonces yo le dije, ¿qué gente? No, bueno, es un modo de decir. Digo, sí, lo que pasa es que es un modo de decir que dice mucho. Porque digo, los Aymara, no sé si son aristotélicos. Los mayas, no sé si son aristotélicos. Vos, yo, sí, bueno, formamos parte de la gente. Pero ellos entonces, ¿qué? ¿No son gente? O les negamos su no aristotelismo y los metemos al aristotelismo a las patadones. Y ahí se levantó otra persona, que no voy a dar el nombre, absolutamente enojado, porque Ernesto estaba de acuerdo conmigo. Por eso digo, yo sé que él no quiso decir lo que dijo, pero me parecía importante marcar eso ahí, como para que, ¿no?, algo se sacuda. Y una persona se levantó furiosa y me dijo, ¿y eso qué tiene que ver con el psicoanálisis? Sí,
Es como los perversos que no íbamos al análisis porque, ¿cómo era? No, éramos egocentrónicos. Egocintrónico, sí. Los Aymara tampoco. Claro. Sí. Que bueno, dicho sea de paso, ¿no? Esa frase está escrita por Sachs, perdón, que fue el primer analista didacta. ¿No? Entonces digo, él analizaba, con esa frase que ya estaba, analizaba, así que imagínate si algún perverso iba a decir que era perverso, estando en análisis con él. Ahora que dijiste esto de gente, qué gente, ¿no? Y quién está incluida y quién no en ese gente, pensaba también en la cuestión de Occidente y no Occidente, ¿no? Porque creo que este modo, que la segregación asume un determinado modo en Occidente, que creo que es, bueno, hablar de Oriente es un disparate porque es una enormidad, también Occidente es una enormidad, pero creo que me entendés lo que te quiero decir, ¿no? Porque pensaba, siempre me pregunto, no creo que sea porque sí, que cuando Lacan quiso empezar a hablar más de la letra, tuvo que dirigirse a las lenguas chinas, ¿no? Y al japonés, porque allí creo que la cuestión justamente del binarismo y del sentido es bien otra, ¿no? ¿Cómo pensás esto? Sí, no, sin duda, sin duda. Yo en el texto menciono la película de Herzog, La caverna de los sueños olvidados. Y me parece interesante porque, bueno, es una deriva de la cultura occidental, ¿no? Pero que justamente cuando Herzog entra a la caverna y ve la parte de abajo de una Venus en una piedra colgante, y la guía le dice, bueno, pero lo más interesante es lo que está atrás, pero no lo vas a poder ver porque no se puede pisar ahí, ¿no? Entonces Herzog al otro día entra con una especie de palito selfie para sostener la cámara y filma de atrás. ¿Y qué había atrás? Un bisonte penetrándola. Entonces, charlando con otro arqueólogo, le dice, bueno, hay dos conceptos que cambiaron nuestro modo de ver la civilización. Los conceptos de fluidez y permeabilidad. Dice, entonces, en esos momentos de la civilización había fluidez y permeabilidad que hoy se ha perdido. Es decir, toda la aparición de las especies hace que pierdan fluidez. Entonces, obviamente, antes de las especies, que una mujer estuviera con un bisonte, normal. ¿Cuál es el problema? ¿No? Ahora, una vez que bisonte es una especie y hombre es otra especie, si el bisonte está con una mujer, hay bestialismo, hay una aberración sexual. ¿No? Entonces, lo que define ese acto sexual es el logos de la clasificación taxonómica. Sí. ¿No? Entonces se pierde la fluidez. Ahí cuando leí eso, que me gustó pila, pensaba, cuando Jean Lalouche plantea el psicoanálisis como una erotología de pasaje, siempre me pregunté a qué logo se refiere, ¿no? Porque es un uno dice problema para mí. Claro, ¿no? Una erotología como si hubiese solo un logos. Exactamente. Para mí es un problema pensar, o sea, obviamente que me seduce pensar al análisis como una erotología antes que pensarlo como una ciencia, un tratamiento, yo qué sé. Pero el problema está que está ahí el logos. Sí. Y hasta nuevo aviso, el logos es el logos griego. Sí, sí. Hasta nuevo aviso es ese logos, ¿no? Y entonces es como que sacamos por la puerta una cosa que se nos vuelve por la ventana. Exacto. Sí. Estamos como llegando al final, pero no sé si alguien quiere. Yo quiero leer los mensajitos del chat. Adelante. No, porque vi que estaban poniendo cosas. Bien, bueno. Creo que son agradecimientos. Sí, casi todos.
Bueno, Bueno, yo, no sé, pienso que con Elena y Marina, agradecerte nuevamente, Sergio. Creo que tu trabajo abre a mucho más, obviamente, de lo que se puede trabajar en este corto espacio, pero bueno, nada, apostamos a que esto siga produciendo efectos no segregadores, o sí para quienes quieran disfrutar un poco de la segregación. Yo paso, pero también paso de la inclusión, ¿no? Pero bueno, en fin. claro, inventar nuevos lugares. Ahí está. Inventar Muchísimas nuevos lugares. gracias Gracias, a Sergio. todas y a todos. Bueno, no, el agradecimiento es mío, repito, repito el agradecimiento porque, bueno, poder encontrar interlocutores con quien hablar de estas cosas. Digo, porque por ahí uno, qué sé yo, ponele, publica un libro, ponele, publica un artículo, pero queda ahí en lo que cada uno lee, ¿no? Ujú. Y entonces no hay una retroalimentación. Estaba por decir un feedback, pero digo, ¿por qué tengo que usar una palabra inglesa si tenemos palabras en castellano? Una retroalimentación, ¿no? De conversar con otros, ¿no? Que en definitiva, digo, nadie gana plata publicando artículos de psicoanálisis, así que, ¿qué otra finalidad Yo tener? tenía esa ilusión. Ay, estás muerto. No, y pensaba ganarla ahí en Argentina, además. Sobre todo. Me parece que en el mundo lacaniano, como dicen los lacanianos, algunos lacanianos sí ganan plata con algo. Bueno, bueno. Es Bueno, verdad. son los lacanianos A, no los lacanianos para. No los para, exactamente. Bueno, yo los Entonces, dejo porque me acaban de avisar que llegó el bisonte a casa, así que no puedo estar más con ustedes. A la pucha. Bueno, que la pases bien entonces. Pásala bien, Sí. Gustavo. Bueno, che, muchas gracias por este Un encuentro. abrazo, Abrazo para saludos. todos. Bye. y bueno, nos estamos viendo entonces. Hasta la próxima. Hasta pronto, Sergio. Gracias. Gracias. Chao.